Buenos días, amigos. Hoy martes 29 de enero de este 2019. Después de gestiones de última hora muy aceleradas, la Confederación Deportiva del Caribe, su comisionado Francisco Puello Herrera, anunció ayer que la Serie del Caribe, en vez de celebrarse en Venezuela, como ya parecía ser una decisión que no tenía regreso, aunque se consideraron las opciones de llevarla a México de nuevo por cuarto año consecutivo o de dejarla aquí en la República Dominicana, en el Estadio Quisqueya, se decidió a última hora hacerlo con Panamá. Panamá aprovecha esta oportunidad para reincorporarse a la Confederación del Caribe, porque había salido y ahora entrará con su equipo. Los Toros de Herrera se llaman. Ese equipo que representará a Panamá completará 6 y por tanto se crea un schedule completo para 6 equipos. No será necesario, como estaba planteado, si hubiese sido aquí, activar a los Toros que ya estaban desperdigados, porque el país sede, si lo hace sustituyendo a otra nación, por las razones que fueran, tenía que también suplantarla con un equipo, el segundo en el campeonato. Bien, de todas maneras se consiguió que sea en Panamá. Se va a celebrar del 6 de febrero al 10 de febrero. 6 días, 4 días, muy activo. Entonces, tenemos que el equipo dominicano quedó integrado por los receptores Audrey Pérez y Wilkin Castillo, los jugadores del cuadro Edwin Espinal, Alfredo Reyes, Gustavo Núñez, Orlando Calixte, Diego Goris, Ángelo Mora y los jardineros Junior Lake, Emilio Gustaf, Moisés Sierra, Rubén Sosa, Orlando Calixte y a Neuris Tavares. Y oigan este cuadro de lanzadores. Los lanzadores abridores serán el conocido Raúl Valdés, Paolo Espino, Yuneski Maya, Jerry Mejía y Radamés Silis. Me parece que es muy buena la alineación de abridores. Los relevistas José Rafael Díaz, Jumbo, Román Méndez, Michael Dimock, Marlon Arias, Odrizamer Despain, Jean Mariñez, Fernando Abad, Alexis Candelario y Máximo Nelson. Estos 3 jugadores a última hora, aunque lo solicitó la delegación dominicana que se incorporara a las Estrellas Orientales, representación de República Dominicana en la Serie del Caribe, Jordani Valdespín, Yasmani Tomás y Evan McLean, dijeron que no podían, que estaban urgidos a incorporarse temprano a los campos de entrenamiento de sus organizaciones en los Estados Unidos en procura de un puesto y que por tanto se mantenían alejados. Bueno, de todas maneras va a haber Serie del Caribe, eso se celebra, mientras que el gobierno de Venezuela, encabezado por su presidente Maduro, anuncia que emprenderá una acción legal de resarcimiento por la decisión de la Confederación Deportiva de suplantar su sede, en razón de que ellos habían invertido un dinero para montar esto en Maracaibo y que ese dinero tienen que recuperarlo. O sea, van a emprender una acción. Tal parece que los Cardenales de Lara, que era el equipo campeón, va a estar presente. Así lo ha dicho en primera instancia en la Serie del Caribe, para que ustedes vean qué situación tan ambivalente se vive en Venezuela. Mientras el presidente de ese país acusa a la Confederación de haberle quitado sin razón la sede, el equipo que resultó ganador va a estar presente en la Serie del Caribe. Ahí sí, es verdad que se están dando situaciones que son muy complejas. Ayer, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, hizo el planteamiento necesario del momento
pues se sigue hablando de la necesidad de que el crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos 5 años, que ha sido de un promedio anual de 6.5, el Producto Interno Bruto, el más alto de América Latina y del mundo occidental, el más alto en los últimos 5 años, se refleje en una mejor situación de vida de los trabajadores y empleados. Que haya una mejor distribución de esa riqueza que ha sido considerable, que eleve el Producto Interno Bruto, el producido, a más de 80.000 millones de dólares, que ingresó recursos en monedas duras al país el año pasado por más de 30.000 millones de dólares y que tiene a todos los sectores económicos en activación, creciendo, ninguno de ellos en crisis. Sí, porque si usted dice que la minería nomás aportó el 2.5 con respecto al año 2017, cuando usted va a ver los números, la minería entregó casi 1.900 millones de dólares. O sea, de los sectores de exportación tradicional es el que más aportó. Entonces, ¿qué dice el gobernador? Que la situación de inequidad es tal que el promedio salarial del sector privado a los trabajadores es de 10.900 pesos. Eso es en diciembre, según la encuesta del Banco Central. Y la canasta básica de subsistencia, hay una canasta básica, como ustedes saben, que es la que le alcanza a un sector de clase media-baja para pagar los alimentos, la ropa y calzados, el transporte, la educación. Esa que es de 31.000 pesos, esa es la canasta ya que llamamos de subsistencia, esa es la que te permite mantener un estatus de clase media. Tú tienes que procurar en una familia que entre mínimo eso para que mantenga ese estatus de clase media, para que abandone la pobreza. Ahora, la canasta de subsistencia, la que solo da para comer y mal comer, y olvídese de los otros gastos. Para transporte, arrégleselas. Para vestir ropa nueva, arrégleselas. La de subsistencia es ha dicho el gobernador del Banco Central, de 13.818 pesos. Dice él que por lo menos, el salario mínimo de las empresas debe alcanzar esa canasta alimentaria de subsistencia. Porque si bien el sector sindical organizado está pidiendo un incremento salarial hasta 20.000 pesos, salario mínimo nacional, que en este momento, por cierto, supera los 15.000, 16.000 pesos. Entonces el sector, aunque muy pocos lo cumplen, ya ustedes vieron que el promedio, sin embargo, del sector empresarial, ya calculado por la estructura de consulta que tiene el Banco Central, las mejores del país, le dio 10.900 pesos. Pero el salario mínimo nacional son 16, casi 17. El sector sindical pide que se lo lleven a 20. Fíjense ustedes, no está pidiendo que se lo lleven a 30, que es como alcanza los dineros para afrontar la canasta básica alimentaria. La que permite recambio de ropa, no le permite pagar los costos de transporte, pagar la electricidad, teléfono, alimentos. Esa es esa canasta básica. Pero la canasta del primer quintil que mencionaba el licenciado Valdés Alviso, esa es lamentablemente de 13.818 pesos. Esa es para comer nada más. Y no muy bueno. Y tener alguna movilidad. O sea que la situación del país enfrenta esa realidad hoy
tiene que ser afrontada con determinación por las autoridades y el propio sector privado, el convencimiento de que el país necesita tranquilidad, devolver la equidad en las relaciones de trabajo, devolverle equidad, porque si esto se sigue profundizando como va, al punto de que el salario no tiene ni siquiera el poder de compra en 1991, óigame, así no. Así es que lamentablemente esa es la situación y el gobernador Valdés Albizu nos llama la atención con la responsabilidad que lo caracteriza para que sepamos que el país tiene que afrontar ese reto, no puede seguir dándole de lado. Bueno, hoy arriba al país el presidente de España y eso tiene especial significación porque este señor viene incluso a firmar unos acuerdos con el presidente de la República que los recibirá hoy a la mañana en sesión especial. Él vino invitado por la Internacional Socialista que tiene su Consejo Mundial aquí y él es quien va a pronunciar el discurso de cierre. Pedro Sánchez, ese que ustedes ven ahí, es el líder en este momento del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, que mediante fórmulas habilidosas alcanzó la presidencia de ese país porque es la segunda fuerza política y pudo entonces estar presente en la jefatura del Estado. Ojalá que Pedro Sánchez, que es una de las esperanzas del socialismo democrático en Europa y de los que siguen esa corriente en el plano mundial, pueda concluir de buena forma en España y recupere la fuerza, el esplendor que años tuvo el Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. ¿Cómo te sientes? Me dice bueno, que viniste un poco golpeado. Golpeado por la gripe. Sí. Qué barbaridad. Sí. Está dando muy duro eso. Pero no voy a dejar de venir. Imagínate. Hay que venir. Los días son cruciales, Mozart. El que se ausenta en estos tiempos del escenario está adoptando actitudes irresponsables. Así es. Hay que estar participando. Pero si el organismo te lo permite, tampoco podemos. Bueno, llega un momento en que el organismo se cierra. Exacto. Y ahí ya tú tienes que entender que está mandando un mensaje. Que tú tienes entonces que atender a eso. ¿Entiendes? Pero mientras tanto vamos a seguir venciendo a las dolamas. Tú eres duro. Buenos días, señores. Buenos días. Pedro, quiero empezar por Venezuela. Qué tema, qué drama más terrible, el de este pueblo. El más reciente zarpazo contra el pueblo venezolano lo acaban de dar los Estados Unidos y el autoproclamado presidente nuevo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es? El cibaeño. Ese que tiene un apellido. ¿Cómo que se llama? Me olvida siempre. Bueno, ese, el que se autoproclamó. El cibaeño. A ese. Ese mismo. Guaidó. El Guaidó. Con los fondos, Pedro, de PDVSA. Esos fondos que son un ahorro del pueblo venezolano, que sus autoridades, encabezadas obviamente en esta ocasión y desde hace ya un buen tiempo, por el presidente Maduro, pues hay depósitos y hay inversiones en mercados tan importantes como el de los Estados Unidos, en nichos tan importantes como los Estados Unidos, donde hay seguridad. Así es. Para los estados mantener
cuentas. Sí, porque la estabilidad de precios en esos países es muy alta. Es muy elevada. La histórica estabilidad de precios en los Estados Unidos es una cosa sorprendente. Entonces la confianza en los Estados Unidos hace que los presidentes, aun aquellos que han sido atropellados, que no les gusta al establecimiento de los Estados Unidos, aún esos, pues confían en la solidez de las instituciones financieras de los Estados Unidos. Claro. Y en ese sentido, importantes recursos han sido depositados en esa banca norteamericana, estadounidense. Pues ahora, en medio de este zafarrancho antidemocrático, injerencista, pues se dispuso congelarle el fondo al pueblo venezolano. Y el señor que está puesto ahí, ese mismo, pues ha decidido al mismo tiempo hacer lo propio al interior de Venezuela con recursos propios del gobierno y del pueblo venezolano. Oiga usted. Es una situación que acelera, le añade otro elemento de contingencia a la severísima crisis política, social y económica que afecta a Venezuela. A nosotros de alguna manera eso nos toca, Pedro, porque recientemente vimos ahí, saben que nosotros tuvimos una negociación muy buena precisamente con Venezuela cuando negociamos la deuda aquella de la recompra de la deuda de Petrocaribe, y estábamos avanzando en un proceso para la recompra de las acciones venezolanas de PDVSA en la refinería dominicana de petróleo. Exacto. Ya incluso el presidente de la refinería, Félix Jiménez, había adelantado que eso avanzaba y que solo se estaba a la espera de que se conformaran las comisiones para darle final a este proceso de recompra. Ante esta situación que se ha presentado, pienso yo, Pedro, no soy muy ducho en la materia, no conozco de estos mecanismos de negociación y componentes legales de por medio, pero pienso que eso inmediatamente crea una situación que por lo menos paraliza cualquier acción en esa dirección, hasta tanto no se aclare completamente el panorama en Venezuela. De ese país. Porque allí hay un presidente elegido por el pueblo venezolano, que es Maduro, y un presidente elegido por fuerzas internas venezolanas. Ya se ve proviene de un proceso oficial. Sí, pero tú sabes en qué condiciones. Con la anuencia de los Estados Unidos. Pero mientras eso se discute, digo yo, este es otro componente más en contra del pueblo de Venezuela, que al final de cuentas es quien está y seguirá pagando los platos rotos. Esas son de las cosas que uno tiene que sopesar a la hora de tomar decisiones. Por eso nosotros saludamos la forma en que la República Dominicana se ha venido manejando con toda ese tacto, esa cautela frente a esto. Y aunque no estamos del todo de acuerdo, porque para mí la República Dominicana nunca debió retirarle el reconocimiento al presidente Maduro. La República Dominicana debió, de acuerdo a mi humilde punto de vista, continuar en el proceso de llamado, como lo ha hecho, al diálogo y a una salida negociada, pero siempre sobre la base de reconocer que Maduro fue elegido en un proceso democrático. Que tuvo su bemoles bueno, pero a todo el mundo le sacan y dicen que hizo o que no hizo, que trampa. Recuerda que de la ceremonia de instalación de Maduro estuvo representado el gobierno dominicano. Y el gobierno dominicano fue representado. O sea, es una situación que solo se explica por la compleja situación internacional. Pura inteligencia diplomática. Y geopolítica. Es un problema geopolítico de altura. Por ahí es que va el asunto. Porque yo sigo viendo con mucha extrañeza a mucha gente
que se ha mantenido vilipendiando, ultrajando al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, desde que tomó el poder legítimamente en los Estados Unidos. Desde aquí en el patio tuve muchísima gente acabando con Donald Trump, y en los Estados diciéndole Unidos de todo. Ah, no, ahora que Donald Trump se está entrometiendo su administración en los asuntos internos de Venezuela, ahora Donald Trump es un internacionalista democrático, Pedro. Esas son de las cosas que el pueblo dominicano tiene que ver, tiene que observar. ¿Cuál es el comportamiento de sus actores? Para que vean cómo que se manejan las cosas en el país. Convenencieras. Sí, esas son de las cosas. Para que vean que no es verdad esas apuestas de que a favor del pueblo, del noble pueblo venezolano, o a favor del pueblo de los Estados Unidos. No, son intereses que se mueven, que se entrecruzan y encuentran voceratos con ONG y medios de comunicación que se prestan a toda esa vagabundería. Instalado, con estructura instalada desde Estados Unidos, pero con ramificaciones en toda América Latina. Búscalo. Aquí tenemos representantes de ese bochornoso esquema comunicacional rastrero. Y nosotros lo tenemos aquí. Eso. Entonces, por eso digo, por suerte hemos tenido ahí unas autoridades que al menos han guardado las formas y se han cuidado de los excesos. Porque aquí han estado empujando, ahí tú ves, por ejemplo, a un PRM, que eso da vergüenza, reclamando que rompan con Venezuela, que rompan con Maduro y que reconozcan al otro. Oye, ¿quiénes están hablando? Gente que viene, que tiene raíces de un gobierno legítimo que fue derribado por acciones como esas, acciones criminales, con el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Son esos mismos. Ahí hay gente que está ahora diciendo que a Maduro que hay que darle la patada y sacarlo, de que a nombre de la democracia de Venezuela. Yo te digo a ti, Pedro, que uno tiene que tener, por suerte existen todavía, hay espacios como estos para que se pueden oír algunas voces, ¿verdad? Porque yo me pregunto, Mozart, ¿con qué autoridad los principales medios de los Estados Unidos no paran un segundo? No, eso es acorralar al presidente Donald Trump. ¿Pero por qué? Sí, acorralado. ¿Quién le dio a usted esa autoridad? Esa licencia. Esa licencia. Es un hombre que resultó electo en un proceso judicial abierto. Y que está haciendo una gestión importante para su pueblo, que ha mantenido importantes niveles de recuperación de su economía, con pleno empleo, Pedrito, y defendiendo los intereses de Estados Unidos, de su empresa, de las empresas estadounidenses, de los capitales norteamericanos, batallando contra toda esa gente, contra toda esa jauría mediática, Pedro, perversa. Sí. Que procuró que él no ganara, porque si se alineó con la Clinton y todo lo que la Clinton representa y representaba en ese momento, y ha continuado en forma desaforada. Y en la medida en que el presidente Donald Trump da paso, avanza en una dirección, en esa misma medida entonces arrecian por los niveles de frustración. Sí. Porque es que el hombre rompió esquemas, Pedro. Sí. Pero es una postura que nosotros hemos mantenido desde el principio aquí. Calificar su Pero gobierno, desde el lo califican principio, los norteamericanos. que lo califiquen los norteamericanos. Bueno, pero a un hombre que legítimamente pretende Usted no puede estarlo aplicar desde el poder lo que prometió en campaña. Claro. Óigame, tenga cuidado con eso. Claro, con eso hay que tener mucho cuidado. Porque mira, con eso fue que él ganó. Sí, mira, Pedro, yo quiero. No fue con esa promesa que él obtuvo los votos. Así mismo. Y lo ha aplicado. Entonces va a negar lo que prometió. Eso no puede ser. Pero ve acá. Pedro, yo quiero, cónchole, Pedro, es un asunto de justicia colocarnos al lado de las autoridades recaudadoras del Estado, al lado de la DGI, fundamentalmente, Y de sus técnicos. y de la Dirección de Aduana y de sus técnicos, por su gran desempeño.
el desempeño que vienen mostrando esas autoridades bajo la dirección general del Ministerio de Hacienda, con don Donald Guerrero a la cabeza en este momento. Pero ese trabajo de Magín Díaz en la DGI, ese trabajo de Enrique Ramírez en la dirección de aduana, es un trabajo que hay que ponderar, que hay que alentar, que hay que respaldar. Mira, Pedro, yo estoy viendo aquí unos datos que dio a conocer ayer Donald Guerrero, precisamente del desempeño. Hay unos cuadros ahí, no sé si lo tienen por aquí, pero hay unos cuadros importantes de cómo la Dirección General de Impuestos Internos ya aumentó del 2017 al 2018 en casi un 12%, 11,5% las recaudaciones, pasando de 386.215 millones a 430.636 millones. Esa Dirección General de Aduana con un incremento de un 18,9%, un 19%, Pedrito, pasando de 115.335 millones en el 2017 a 137.133, Pedro, 2018. Y decir lo propio también de la Tesorería Nacional, que pasa con un 15,8% de crecimiento, pasa de 28.086 a 32.528. Pero en adición a ese formidable trabajo de recaudación, de eficiencia recaudadora, hay que agregar el otro componente que es sumamente vigorizante para nosotros, que somos representantes de una clase media atrapada y sometida por los rigores del impuesto, que tenemos la gran carga encima, el trabajo formidable que se viene haciendo en persecución de la evasión, que no está precisamente entre los chiquitos y los medianos, que está sobre todo entre grandes corporaciones y empresas fantasma y estructuras mafiosas en boca del propio director de la Dirección General de Impuestos Internos, que se han alzado con centenares de miles de millones del erario, que tienen que ir al erario y sin embargo se los quedan a través de toda una estructura, Pedro, terrible, que le quita al Estado la posibilidad de responder a una demanda que todos los días se hace creciente de servicios y de bienes, en medio de una presión fiscal que se queda muy por debajo, que está muy por debajo de la media de toda América Latina. Pero encima de todo eso, de esta clase media que está soportando los rigores del peso impositivo, Pedrito. Pero ahí tenemos a una Dirección General de Impuestos Internos que acaba de dar hacer una medida ejemplar. Esa con este caso, que es uno, pero que ya hoy hay un despacho de prensa donde el director general de Impuestos Internos dice que están trabajando una mayor defraudación fiscal contra el Estado. Esta fue de 4.000 millones de pesos que cuando se le adicionan a eso los intereses de la mora, se mete a 9.000 millones. Oye, con 9.000 millones de pesos, Pedro, es mucho lo que se puede hacer. Pero nada más fíjense cuánto se ha dispuesto, porque ahí Donald Guerrero daba ayer a conocer también, el ministro de Hacienda, los recursos aportados para obras importantes que han impactado, eso que muchos quieren poner en duda, la pobreza, que han impactado en los servicios, en la inversión social, como ese metro, ese teleférico, esa visita sorpresa. La misma Punta Catalina. Esa Punta Catalina. Llegó a tener 9.000 trabajadores ahí. 9.000 trabajadores. Bueno, pero todo eso pudo y deberá ser mayor en la medida en que continúe ese proceso que se está dando
en las oficinas recaudadoras y fiscalizadoras del Estado. Pedro. Estropeando actividades delictivas como esta, que ya está donde debe estar, en la justicia, pero se nos anuncia que ya hay en proceso otra mayor de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una señal inequívoca. Y Pedro, y oye, otra cosa que se ha dicho, es que en medio de toda ese proceso hubo intentona de extorsión y de soborno, pero soborno millonarios en dólares, Pedro. Y ahí se impuso la racionalidad, la decencia, la robustez, la honradez de los técnicos y de los ejecutivos de impuestos internos que no entraron en esa. Y llegaron donde tenían que llegar, con un expediente robusto, porque tienen todos los elementos ahí, con más de 200 y pico de pruebas, bien documentadas y bien sustentadas sobre eso. Esas son acciones que le dan coherencia, transparencia y fundamento a lo que ha sido la base y el criterio expuesto por las autoridades encabezadas por el presidente Danilo Medina, de cuál es el curso que ellos entienden, que esta administración entiende cuando se les reclama. Por ejemplo, como les reclamamos todos, que necesitamos una reforma fiscal. Ellos han respondido, bueno, nosotros no estamos en reforma fiscal ahora porque no estamos en aplicación, en crear nuevos impuestos, ni aumentar tasas, ni nada de eso, sino que lo que estamos es en procura de reducir y enfrentar el problema de la evasión y la elusión, que es un componente básico que le va a aportar, primero, va a enfrentar una situación ilegal que debe ser enfrentada como se está enfrentando, y al mismo tiempo le da la posibilidad al Estado Dominicano de recibir recursos que no está recibiendo porque se está quedando entre las pezuñas de esos infractores de la ley. Y entonces, miren ya por dónde andan esos esfuerzos. Pero ya alcanzamos el 15% y alguito de presión fiscal. Usted dirá, bueno, no es nada. Sí, es algo, porque eso se ha hecho a pesar de que todavía queda una larga estela de evasión en la República Dominicana y quedan componentes como son esos recursos que deja de disponer de recibir el Estado para facilitarlo al sector productivo nacional para su competitividad. ¿Cómo que le llaman al término? Pero competencia. No. A los recursos que dejan percibir que van por... el sacrificio fiscal. El sacrificio fiscal. Sí. No obstante eso, entonces fíjense ustedes cómo han mejorado las arcas del Estado a partir de un proceso vigoroso de eficientización de la burocracia y de todo el componente para las recaudaciones fiscales y al mismo tiempo de persecución plena, abierta, franca a la evasión y a la elusión fiscal en el país. Muy bien. Buenos días, Oreo. Buenos días. Bienvenido. Saludos, amigos. Tenía mucho que no lo tenía el placer de estar con ustedes a través de este programa y compartir con mis compañeros 10 días. Es mucho tiempo, No, ¿verdad? pero no está de más que nos diga cuál fue tu impresión allá de la feria, porque definitivamente el turismo es nuestra principal actividad, Oriol. Así es. Como ustedes saben, estuve en la Feria de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, uno de los más grandes eventos feriales que se celebra en el mundo. Y pues la primera impresión que quiero decirle es que la República Dominicana tiene un liderazgo como destino del turismo. Un liderazgo en los servicios, en la calidad, en lo que somos, que ya nos ven, si bien es cierto que nos ven como playa, con sol, también nos ven desde el ámbito histórico, la capital del país de las primacías de América, nos ven con la diversidad que tenemos, con la cultura, una cultura muy acendrada, la cultura dominicana de origen hispánico. Y además, como receptores de inversión,
Yo pensaba que eran más, pero el 40% de la inversión el año pasado fue dirigida al turismo. 4 de cada 10 dólares o euros invertidos en la República Dominicana van al ámbito del turismo. Las más de 80,000 habitaciones, Pedro, al final de este año van a estar casi en las 100,000, van a pasar de las 90,000. Eso nos coloca, después de México hacia el sur, somos el destino con mayor oferta habitacional de todo el área para el mundo. La conectividad, la República Dominicana sin duda alguna es uno de los países del área del Centroamérica y del Caribe de mayor conectividad mundial. Aérea, De toda marítima y de comunicación. Sí. Y, es decir, y de eficiencia en la conectividad aérea, sin duda alguna, aquí están varias líneas, tanto de Europa como de Asia, intentando, gestionando ya su incursión de manera regular a la República Dominicana, especialmente a Punta Cana. Las habitaciones hoteleras que se están construyendo y las que se van a construir este año, en la forma en que están diseminadas en el país, indica también que se le puede llamar un multidestino, si no solamente ya es Punta Cana, es Samaná, es la zona esta hacia el Ceibo, esta zona, ¿cómo se llama? Miche, es hacia Puerto Plata, el renacer de Puerto Plata. Y yo digo que la princesa para los próximos años es Pedernales y el entorno de Bahía de las Águilas y el suroeste, correcto, donde ya se están incluso proyectos para rehabilitación adecuada del aeropuerto María Montés como base fundamental y el aeropuerto que hay en Pedernales. Sí, Cabo Rojo. Cabo Rojo, posiblemente usado para conexiones internas también. Sí. De manera que en los próximos años el futuro del turismo dominicano luce muy promisorio, muy promisorio. Y además, como te dije, la fortaleza de la marca país en la República Dominicana fue indudablemente relevante. Estamos hablando de una feria que tiene más de 1,000 expositores de 165 países. Una feria que congrega a miles y miles de visitantes profesionales, turoperadores. Ahí es que se distribuyen los compromisos de vacaciones de gran parte del mundo. ¿Qué significado tiene que España no haya aceptado como asociado? Se refiere al liderazgo, a eso, al liderazgo dominicano. Eso es una franquicia que se reserva solo a países que tengan alto potencial turístico. Y la República Dominicana este año lo tuvo. El primero de América Latina. El primero de América Latina. Es decir, vamos bien. Tiene esa distinción. Vamos bien. Pedro, a propósito del planteamiento de Mozart ahora, una vez dicho esto, además decir que el Banco de Reserva encabezó a todas las instituciones del sector financiero que tienen amplísima voluntad de financiar el turismo. O sea, Pedro, todos los bancos siempre acuden de manera protagónica el Banco de Reservas y el Banco Popular. Esta vez, instituciones financieras como el BHD y como otras estuvieron haciendo sus gestiones de financiamiento también en la feria FITUR, lo cual también es una parte importante. El país dispone de capacidad de producir tipo de financiamiento o de acompañar capitales extranjeros en la República Dominicana. Y dicho esto, Pedro, yo quisiera, ya se ha dado toda la información, quizá la podemos resumir y yo no estaba en el país, que la Dirección General de Impuestos Internos ha iniciado una ofensiva contra la evasión de impuestos, número uno. Número dos, que en esa ofensiva, que no es solo de mejorar la eficiencia tributaria, que es una cosa, mejorar la eficiencia tributaria, sino esta vez, acompañado de las autoridades del Ministerio Público, se identifican casos, en esa materia son casos criminales. Tú lo sabes, la evasión es criminal. No es una tratativa de carácter civil, nada, es una transgresión de carácter criminal. Por consiguiente, así se trata. Implica penas. Penas grandes, penas aflictivas e infamantes. Y degradación política y
multas enormes y también reparaciones civiles al Estado, de carácter también millonario. Bueno, nos damos cuenta con esto que está pasando, quisiéramos reflexionar sobre eso, el concepto de la corrupción, que yo lo quisiera vincular con la costumbre de ir a misa. A ver si nos podemos entender en esto. El concepto de corrupción está solo indilgado a los políticos y fundamentalmente a los funcionarios que manejan, que están en el Estado, ¿verdad? Eso, la corrupción solo la cometen los políticos. Eso es la idea que la gente cree que solo el que está en la administración pública es proclive a cometer un acto de corrupción. Se le llama... O a enriquecimiento ilícito. Sí, o se le llama prevaricación. El que prevalido de una función pública comete un dolo, que puede ser cohecho, coima, todas las cosas que se producen, todos los indicadores, las figuras que están en el Código Penal referido al tema. Y así estamos. Fulano está, no, mire, ese me ha robado, que eso manda madre. Bien. Así al paso, nosotros le hemos dicho a los ciudadanos a lo largo de los años, señores, donde hay un corrupto, necesariamente tiene que haber un corruptor. Y hemos dicho muchas veces que en la administración pública no es que hay sacos de dinero que se ponen en cada sitio. ¿Dónde toca ahora? Finanzas, póngale 20 sacos de dinero. Y el otro, y que la gente va y se llenan todos los bolsillos, sale y vuelve al otro día y sigue robando. Sino que la administración pública está debidamente resguardada contra ese tipo de acciones vulgares o dolosas. Se tienen que tomar, para usted poder tener la intención criminal de robar en la administración pública, es necesario que usted forme un conciliábulo criminal. Si yo solo soy ministro, yo no puedo decir, bueno, ahora me voy a llevar de aquí, ahora mándame a buscar, tómate cheque, cámbiamelo y dame tranquilo. No se puede, porque desde los fondos que son liberados a través de la Contraloría General de la República, con una serie de requisitos, de papeles, de qué sé yo cuánto, desde las obras se adjudican con una serie de requisitos, de todo eso. Entonces, para todo eso usted tiene que hacer un entramado, pero de verdad difícil. Pedro, yo te voy a poner a ti como subcontratista en la obra que vamos a hacer, Yamasá Peralvillo. Esta obra tiene tanto, tú como subcontratista que te estamos señalando con el contratista original, tú estás ahí que tú eres el que me va a, ya tú sabes, tanto para ti, tanto para mí. Fulano te va a entregar un sobre, guárdamelo, qué sé yo cuánto. Digamos que el entramado es, además de un tanto vulgar, tiene que ser un tanto dificultoso para robar en el Estado, ¿Que se roba? Sí se roba. Yo digo robar, acuérdense que la figura jurídica de robar, el hurto, tiene una característica, pero yo quiero señalar para desfalco, fraude, todas esas cosas que señala específicamente el Código Penal. Lo que no se ha dicho nunca aquí es que posiblemente, Pedro, puede ser entre el 8, 9 y quizá el 10% de los posibles ingresos fiscales de la nación se van por el vendaval de la corrupción privada. Duele decirlo, pero lo que pasa es que tenemos que hacer una configuración. Tú has oído aquella expresión, detrás de tal fortuna debe haber una historia de horror. Detrás de cada fortuna hay una historia. Es decir, es muy difícil que, salvo las grandes fortunas bien establecidas, bien definidas, que no esté vinculada con la reducción de costos de producción de manera ilegal. ¿Qué significa eso? Tú puedes entrar mercancía por las aduanas, tú puedes producir que te la reduzcan a través de la coima, del soborno, compite mejor frente a tus adversarios en el mercado, o tú sencillamente puedes hacer lo que se ha descubierto. Un entramado, un verdadero entramado. Odebrecht le queda pequeño a lo que está ocurriendo en términos del entramado para nosotros. Un entramado que le ha significado millones, ¿cuántos? Miles. 4.000 millones. Miles de millones de pesos a un conglomerado definido y identificado por las autoridades. Nosotros no somos, evitemos señalar a nadie, las autoridades acusan a un conglomerado empresarial de naturaleza privada
de haber evadido pago de impuestos por al menos más de 4.000 millones de pesos. Con 4.000 millones de pesos se puede hacer muchas cosas en el país. Pero con 4.000 millones de pesos se compran yates, se compran segundas residencias, se compran cosas, se compran mujeres, se compran cosas en el exterior, se compran de todo, Pedro. Entonces las fortunas tienen también que ser transparentadas. A un funcionario del Estado se le dice, yo vi a un sacerdote decir, que llegaron sin nada y son millonarios. Lo cual puede ser verdad, no estoy diciendo que es mentira. Ahora, ese sacerdote tiene que reflexionar sobre lo que yo le estoy diciendo. La pobreza dominicana no es solo porque se roban los dineros públicos, es porque se roban los dineros antes de llegar al erario, Pedro. Lo que pasa, bueno, si eso a mí no me interesa, entonces vamos todos a misa los domingos y vamos a tener una fundación de los niños con autismo, o vamos a tener una fundación de tal cosa, de los envejecientes, y en lo que nos estamos robando impuestos por vía del arancel y por vía de la renta, porque es robo, no sé si se le puede decir de otra manera. Entonces nosotros vamos a ir a misa los domingos, vestidos de lino y de seda, y nos van a ver y vamos a salir en las crónicas sociales de los periódicos, haciendo un donativo o participando de una obra bonita. Si es así, bueno, pues está bien. El infierno es de los políticos y el paraíso es de la iniciativa privada que está involucrada en esto. Entonces, es correcto que digamos, porque uno me dice, están defendiendo a los corruptos del gobierno. No, es correcto que digamos que la corrupción es un mal general del país, que tiene diversas manifestaciones, Pedro. Desde el tipo que te pone en la báscula de peso y te roba 2 onzas, cuando tú estás pidiendo en un colmado de barrio, dame 1,25 libras de arroz, y se roba 2 gramos, qué sé yo cuánto es. No, así pequeño. Todos los días se está robando eso y lo está acumulando a su fortuna, y con eso paga el colegio de sus muchachos, robándole al barrio. O lo que adulteran, o la farmacia y los farmacéuticos, o los productores fabricantes de productos farmacéuticos que venden medicinas adulteradas o falsas. Es decir, vamos a combatir la corrupción a todos los niveles. Cuando a un ministerio público le llega una persona acusada de un acto de prevaricación, que son los atinentes al litoral oficial, prevarido, usted está prevarido de una autoridad y usted cometió un hecho prevarido de su condición de funcionario. Eso tiene un doble agravante, Pedro. Pero también veamos al tipo que dice que en combinación con un oficial de aduana, y no solamente ingresa una enorme cantidad de materias primas o de mercancía con impuestos bajos, subvaluados, o totalmente sin pagar impuestos, sino que daña el mercado con una competencia desleal, sobre la base de que yo consigo la mercancía más barata para hacer tal producto y participo en el mercado y me hago líder. Sí. El trasiego de gasolina. ¿Tú crees que eso es 3 gente que tienen 4 bidones y se van para la frontera? Por ejemplo. Entonces, hagamos una reflexión sobre la corrupción a nivel general. Eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Eso, Mozart dio toda la información, que es más de ahí, tal como ha dicho Mozart. Es más de ahí. Es para cada uno de nosotros ponernos las manos en la cabeza, no solo por esos entes jurídicos que están siendo acusados de evasión, sino por los otros. Hay que agregar, a propósito de esa reflexión de Orión, que nosotros saludamos las manifestaciones de respaldo a las autoridades por parte del conglomerado empresarial nacional. Se ha manifestado el CONE, la Asociación de Industria, varias asociaciones empresariales, respaldando a las autoridades. Yo espero que ese respaldo sea sin peros, amplio, así como lo han manifestado, para que se pueda continuar en este proceso para enfrentar la evasión, fiscal. Porque Mozart, la mayoría de los empresarios dominicanos desean solamente libre competencia. Por eso que este año se habla eso es competencia de año de la competitividad y de la innovación. Es decir, yo quiero competir en un mercado donde tú no me traigas tu mercancía por aduana sin pagar impuestos o poco impuestos, o donde tú no le pagues impuestos para tener mayor rentabilidad que yo, que estamos compitiendo igual. Yo pago mis impuestos y tú no lo pagas. Claro. Entonces tú tienes un entramado de que tú ya te conviertes en acciones colaterales también criminales, como el soborno directo para que la autoridad pública no actúe.
la intimidación. Sí. Porque entonces se forma la industria del sicariato. Mira, Que ahí han tenido que fulano está... redoblarla. Miren, yo le voy a decir una cosa. Hay funcionarios de la Dirección General de Impuestos que hasta su familia, hasta los niños pequeños lo están cuidando. Sí. Te lo digo. Y de aduana. Y de aduana lo están cuidando hasta los niños pequeños. Sí. Porque las amenazas están dadas. Sí. Bueno, y nosotros sabemos el colegio donde está tu niño. No es fácil. Lo mejor es que tú Eso te no es arregles con fácil. nosotros. Así es que le están diciendo. Porque de la misma manera que te dicen, te dan un golpe de millonario y te dicen, mira, toma aquí, imagínate tú, un técnico de dinero, y lo rechaza ya, entonces viene el otro componente, que es el de la amenaza. Uno a veces, y nosotros aquí hemos criticado a la Dirección General de Impuestos Internos diciendo contra, pero que nada más le está arrancando la cabeza a la clase media. Cierto. Tú le dices, Cierto. mire, yo compré, caso de nosotros, esa propiedad Sí. en tanto. No. Nosotros mandamos un inspector y él dijo, él ¿Qué fue? cotizó ¿Qué que en tanto? tanto. Bueno, espérese, el inspector suyo dijo eso y yo digo lo otro. No hay un árbitro, no señor, usted me paga primero. Y después hablamos. Y después usted haga lo que usted quiera. Sí. Son por tanto. Y tiene tantos días si no tiene recargo, que si o qué, mora y tal. Sí, Pero sí. es ahí, pum, pum, listo. Innegociable. No te dan espacio para negociar. Don Pedro, sí, don Pedro, pero le hicimos, ya le rebajamos, pero usted tiene que pagar esto. Sí. Entonces, si a mí me hacen eso, yo quisiera que todo el mundo pagara sus impuestos. Exactamente. Entonces, mientras nosotros hablamos de reforma para que los que tienen mayor participación en las utilidades del mercado tengan mayor rentabilidad, mayor Por supuesto. participación en la fiscalidad. Claro. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, no es nada. Pero nosotros estábamos yendo a misa los domingos y desde ahí mismo con su celular, ya, pasó la cosa, sí, ajá, está bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Sí, ya lo resolviste. Ok. ¿Cuánto le va a dar el tipo? Él está pidiendo tanto. No, dile que no puede ser, dale tanto. Así es que estaban. Ya se acabó. Magín Díaz, amigo de nosotros, le ha cogido con ser serio en eso. Sí. Y está haciendo su trabajo. Sí. Y es bueno, como tú dices, que el buen empresariado apruebe eso. Mira, apruebe había un eso. director de aduana, y yo estaba presente hace muchos años, frente al pelotón de fusilamiento, como dice la novela, que un empresario, amigo mío, para no decirlo de otra manera, le dijo, mira, esta es la factura del fraude. Tú ves cómo están ingresando tal, no voy a decir ni siquiera el bien que se estaba importando, mira, a tanto. Y esta es la que nosotros importamos, mira, tanto, la misma. Esta la están declarando como tal cosa, como tú lo ves ahí, pero es secto. Y le dio la prueba y le dijo, una de dos, o tú haces que este señor se ponga en la ley, o nosotros sabemos cómo él lo hace. Exacto. Porque morir no lo vamos a morir. Exacto. Estamos en el mercado, no nos vamos a quebrar. Exacto. Este señor lo hace de esta manera. Exacto. No se puede competir así. Si tú no lo sabías, ya lo sabes. Tú me dices, yo sé cómo él lo hace. O él lo hace por la legalidad como yo lo hago, o tú me obligas a que yo lo haga como él lo está haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, eso se va a investigar. Ajá. Entonces, eso es lo que está pasando, pero en todo, señores, pero ¿qué es lo que pasa? Combustible, cuando viene la leche de grano, ¿cómo es la leche en polvo? A granel. La leche a granel es Sí, todo. sí. Entonces van a la televisión, porque nosotros necesitamos transparencia del gobierno, que se detenga la corrupción, qué sé yo cuánto. Y el principal ladronazo que está hablando ahí. Eso, nosotros le estamos diciendo que son santos los que están en la administración pública. No. Ahora, yo creo que el infierno no se puede dividir. El infierno es la administración pública y el paraíso es la iniciativa privada. No. Vamos a mandar a los ángeles y arcángeles a los dos sitios. A los dos sitios. Para que seáis castigados todo el que haya violado la ley de Dios. Ya, eso es lo que uno quiere. Así es. Traigamos un Moisés, aquí hay un Moisés en la Dirección General de Impuestos Internos con un látigo. Bueno, que lo hagan. Y yo no voy a decir, eso es serio lo que está pasando. Es muy serio, muy serio. Alguna gente tiene que tener Y hay su que barba. respaldar a las autoridades. De evasión. De evasión. En general, y todavía de un 45 a un 46 del ITEVIS. Del ITEVIS. Miren, en lo que llega... Eso se va a reducir, Pedro, con acciones como ¿Qué esta. está reduciendo? Eso Señor, tú reduce. sabes lo que tú robar. El robo del ITEVIS es la forma más descarada que yo encuentro. Eso es terrible. De una acción ilícita. Porque Le no te roba a está los robando. dos. Le roba al Estado y me le haces roba si me dé al cuenta. contribuyente. Con tarjeta, ¿cómo es? Olvídate, hay un contable atrás que dice, dáselo como le dé la gana, no te preocupes. Y pam, te robaron a ti y les roban Al Estado. Y lo hacen confabulado y ahí hay lo contable y todo el mundo robando. Sí. En alguna vez uno dice, bueno, la administración tributaria molesta tanto
que uno dice, yo para poder sobrevivir tengo que engañarlo, pero ese no es el caso. Este es el caso de que está prevalido la gente, de decir, vamos a robar al fisco. Y vamos a hacerlo con este entramado. Hazlo por aquí, hazlo por allá. Y de mucho, y mucho, y mucho dinero. Con premeditación y alevosía. Cigarros, alcoholes. Un desastre. Manufactura. Sí. Todo eso aquí Sí, en el ámbito de la fábrica, como es, de la elaboración de productos y bienes de servicio. Y afuera, vamos a traer por donde sea, vamos a hacerlo con tal cosa, y tú dices, entonces tú vienes a quererle abrir una maleta a una gente que viene de esa maleta. ¿Cuántos días usted duró? Sí. No, yo tuve 10 días ¿Y por qué 3 maletas? ¿Y por qué usted tiene tanto pares de zapatos? Sí, ¿a usted le importa mi pares de zapatos? No, porque eso tiene un motivo comercial. Claro. Mira, ve. Y gente que trae un televisor en su maleta, cuando lo abre, y esto. No, eso es allí en aduana. Saque esto de aquí, póngalo. O sea, aquí estamos haciendo eso, pues vamos a hacerlo a los grandes. Así es. Miren, vamos a ir a un cambio. Ya está el invitado. Yo quiero nada más decir dos cosas, quizás. La primera es, tanto que nosotros, como dice la mujer de uno, tanto que te lo dije, tanto que nosotros decimos, miren a Venezuela. Venezuela ahora ya, yo no creo que le comenzó la cuenta regresiva. Le quitaron 7.000 millones de dólares a Maduro, congelándole la cuenta de la empresa más grande que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Y todo el dinero que ingrese por ahí va a una cuenta restringida que parece que va a ir para el muchacho este que está autoproclamado presidente. Es una situación difícil para Venezuela. Fortalece la tendencia del conservadurismo en América Latina, porque fíjate cómo es que va. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible para todos nosotros. Terrible. Y el próximo paso será Nicaragua, y por ahí nos vamos. Y cuidado. Entonces, cuando yo veo que aquí están jugando con la ruleta rusa, que sigan ahí. Te toca a ti ahora. ¡Tac! Ah, mira, no fue, ahora te toca a ti. Y luego hace un cuento. A mí particularmente me satisfizo el discurso del presidente Danilo Medina ante la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, sí. Aquello de unidad y que sí, cada quien que haga sus aportes. Yo lo que quisiera llamar la atención al liderazgo del PLD, de que por ese camino, si ellos quieren repetir la historia del PRD, tienen que tener cuidado. Si quieren repetirla. Ahora, lo penoso es que van a dañar la economía. Hemos explicado tantas veces que esta es una economía endeble. Aunque la vean grande y robusta, todavía tiene los pies de barrio, es vulnerable, todavía es vulnerable. Mira, es una economía que un rumor... Exactamente. Mira, la magia que está haciendo... Ese turismo que tú ponderabas, por ejemplo. La magia que está haciendo el presidente, el gobernador del Banco Central, que es una forma, no importa que ahora disponga de los dólares para contrarrestar cualquier cosa, no es eso, no, es el equilibrio que hace entre, tú has oído un importador decir que sus dólares están muy caros, que están sobrevaluados, o tú has oído un exportador decir que están subvaluados. Eso ha desaparecido. Yo produzco dólares a tanto, y aquí, cuando llega aquí, el dólar se me subvalúa. Ese dólar debería estar a 60 por 1, el dólar que yo produzco vendiendo al exterior. O el importador decir, es muy caro, me está produciendo muchos niveles de inflación porque yo estoy comprando un dólar muy caro. No, el dólar está en el equilibrio entre que no se oye a un exportador decir, así mismo, mi dólar está subvaluado, ni se oye a un importador decir, mi dólar está sobrevaluado. Eso, con un lío, y lo quiero decir antes de irme, con un lío entre Danilo y Leonel, yo no quiero ser una pitoniza ni nada, pero olvídate, 5 puntos dan un pleito grande. Óyelo bien. ¿Por qué? Bueno, si tú tienes 10 millones de pesos, 10 millones de pesos y tú estás tomando y tú estás manejándote con... Tú lo vas a dejar en pesos, con un lío que se puede armar en el 20. Que venga un tipo de esto irresponsable de la oposición por una razón. Pasó con el PRD, pasó con Magluta y con Salvador Jorge Blanco, y pasó en el pleito entre el presidente que vino, el primer presidente del PRD, después de la revolución, don Antonio. Sí, y pagamos los platos. ¿Quién pagó toda la crisis económica que produjo eso? Entonces, si alguien, nosotros tenemos que decírselo, Hay que decirlo. Hay que decírselo constantemente. Arreglen su pleito. Sí, aunque se pongan, aunque hagan bendita. Es muy bueno decir, Pedro, vete tú con Leonel, tú te vas con Danilo, y yo voy a quedar en el medio. No te preocupes, ganamos como quiera. Uno de los dos va a ganar. No, somos irresponsables. Así es. Vámonos a un cambio. Arriba, volvemos.
Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuando sucede algún acontecimiento en cualquier parte del mundo, nosotros te las presentamos en las noticias internacionales. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó este domingo a manifestaciones el próximo miércoles y sábado para exigir el apoyo de las Fuerzas Armadas y respaldar el ultimátum dado por Europa al mandatario Nicolás Maduro para que convoque a elecciones libres. Tenemos dos acciones esta semana, el miércoles y el sábado. Nos han preguntado por qué no todos los días. Estamos en un proceso en Venezuela donde también tenemos que luchar por comer. Y también tenemos que luchar por nosotros sobrevivir en el día a día. El jefe parlamentario que se autojuramentó presidente interino el pasado sábado llamó a estas nuevas movilizaciones tras una semana de protestas y disturbios que dejó 29 muertos y unos 350 detenidos, según organismos de derechos humanos. España, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal amenazaron con reconocer a Guaidó, jefe del parlamento de mayoría opositora, como presidente interino de Venezuela si Maduro no acepta unos comicios libres. Además de Estados Unidos, Canadá y una docena de países americanos reconocieron al líder opositor, e Israel y Australia se sumaron este domingo. Rusia y China se mantienen leales a Maduro, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía. El agravamiento de la crisis política ocurre en medio de la peor debacle económica en la historia moderna de Venezuela. Golpe de efecto de Alexis Tsipras en el primer Consejo de Ministros del gobierno griego tras la ruptura de su coalición con la formación nacionalista Griegos Independientes. El primer ministro y líder del partido izquierdista, Syriza, ha anunciado un aumento del 11% de salario mínimo interprofesional para situarlo en 650 euros, la subida de la que se beneficiarán directa o indirectamente más de 800.000 personas. Entrará en vigor el próximo viernes 1 de febrero. Según Tsipras, el fin de las políticas de austeridad impuestas por la Troika en el marco del rescate financiero del país permite recompensar a quienes más sufrieron durante la crisis. El anuncio a casi 9 meses de la celebración de elecciones legislativas se acerca, aunque todavía a distancia, de una de las promesas electorales que le llevaron al poder hace 4 años: elevar el salario mínimo a 751 euros, el nivel que tenía antes del primer rescate. Cecilia Malmström, comisaria europea de comercio, denuncia ante la OMC los aranceles impuestos en Estados Unidos a las aceitunas negras españolas. Estos aranceles han provocado desde hace meses un desplome en las exportaciones, en el que era el principal mercado de este producto. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.